mundo combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo por ti y por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo por ti y por mí. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios. Dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios. Dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo por ti y por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que hizo por ti y por mí. Y ahora diga el débil, fuerte
fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo por ti y por mí Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da hasta el día de hoy, 15 de noviembre de 2020, compartir con ustedes a través de los medios sociales la palabra de Dios. El día de hoy, el sermón se titula El peligro de ser malagradecido. El peligro de ser malagradecido. Estamos rogándole a Dios como iglesia, como hermanos, para que tenga misericordia de nosotros como seres humanos. Toda esta situación que está viviéndose a nivel mundial, la Biblia nos presenta que son solo principios de dolores. La cosa se va a poner peor, las situaciones van a empeorar en el pecado. Los seres humanos no vamos a entender, sobre todo, ¿verdad?, aquellos que no confían en Dios, no van a entender acerca del amor y la misericordia y la gracia de Dios otorgada por medio del Señor Jesucristo. Y lamentablemente esto nos presenta a nosotros una característica muy arraigada en el ser humano, el ser malagradecido. Y es importante que yo te diga el día de hoy, hermano y amigo que nos escuchas, por favor, date el tiempo de conocer a Dios. Date tiempo de conocer su misericordia, su gracia y amor. Dios no se va a ensamblar a base a tu pensamiento, a lo que tú crees. Dios ya estableció una línea de gracia y de misericordia a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de esto, pero muchas veces no se quiere aceptar. La mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que últimamente la gente no tomamos el tiempo de ser agradecidos. Esta actitud malagradecida es una manifestación de una pobre condición espiritual. Y quiero que meditemos en esto. Esto es lo que el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, quiero que nos tomemos el tiempo para meditar. Pregúntate lo siguiente: ¿eres tú una persona malagradecida? ¿Tienes actitudes malagradecidas o no te tomas el tiempo de decir gracias? Por favor, aún en el supermercado, en algún restaurante, en algún lugar que tú creas, por lo más simple que tú digas, esto es una simpleza o esta persona ni se merece, esa actitud que tú y yo podamos lograr analizar y ver dentro de nosotros y no, pues ¿sabes qué? Creo que sí soy agradecido, pero puedo mejorar. Puedes decir de plano, no soy nada agradecido, ni siquiera doy gracias con permiso, ni a la propia familia. Entonces hay un grave problema. Dios ha profetizado a través de su palabra, la Biblia, que esta será una mala característica de los humanos. Permíteme leerte lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres, hablando del futuro, ¿verdad? Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y subrayo esa palabra, otras versiones la traducen como malagradecidos, impíos. Y continúa la lista, ¿verdad? Pero una de las características de las personas, de los seres humanos, en los tiempos peligrosos es la ingratitud, el malagradecimiento. Y quiero que veamos tres cosas que la Biblia nos habla acerca del peligro de ser malagradecidos. El peligro de ser malagradecidos. Y en primer lugar, quiero que notes, y aquí lo vamos a ver a través de la Biblia, es enfocarse en lo negativo. Enfocarse en lo negativo. No, quiero hacer un gran paréntesis. No me refiero, ¿verdad?, que si tú crees en el positivismo y que si tú crees en lo bueno, eso te va a venir. Eso no enseña la Biblia, ¿verdad? Pero sí habla la Biblia de tener buen ánimo, tener una buena cara y sobre todo tener una buena confianza en Dios.
No negar que existen las cosas negativas, no las podemos negar. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Cristo no está negando la existencia de las cosas que nos afligen, que nos causan dolor, tristeza, desánimo, sino más bien dice, confiad en mí, ¿verdad? Yo agrego eso, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no debemos de negar, pero no debemos de enfocarnos en ellas. Ese es lo que les quiero tratar de hacer entender, ¿verdad? Yo también me tengo que hacer entender, no enfocarnos en lo negativo. La historia de la Biblia, ¿verdad? Y la historia mundial se han enfocado particularmente en muchas áreas de la Biblia, ¿verdad? Pero quiero particularmente tocar el tema del Éxodo. Este tema es bien conocido por la mayoría del mundo. Esta historia ha traído muchos escritos, libros, documentales, películas, y aunque muchos de estos tienen el objetivo de negar y crear confusión y negar la manifestación milagrosa de Dios, todos concluyen que el pueblo de Israel recibió la promesa de Dios al ser introducidos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Verdad? Yo he escuchado y he visto documentales que, Dios mío, dice, este es un insulto a mi lógica, honestamente. Si tú te lo creíste, ¿verdad? Decir que fue una explosión o un volcán hacer una erupción, ¿verdad? O un terremoto allá en alguna isla romana, y que esto se haya manifestado en Egipto, ¿verdad? Y que por eso son todas las plagas. Si te lo creíste, lo lamento, ¿verdad? En serio, eso es un insulto a mi lógica, porque el que ha leído Éxodo, hay una cosa que no pueden explicar. ¿Cómo pudo haber sido posible que tanto las tinieblas, como el problema del ganado, como los piojos, como las úlceras, las ranas, las moscas, no tuvieron invasión, impacto o manifestación en la tierra de Gosén? Es decir, en la tierra donde se encontraba el pueblo de Israel. Si esto hubiera sido un terremoto o un volcán haciendo erupción a miles de kilómetros de ahí, y haya llegado ahí, ¿verdad?, como consecuencias, ¿cómo pudo haber sido posible que en esa área de la tierra de Gosén no les haya hecho daño? ¿Y qué haya causado que solamente los primogénitos de los egipcios hayan muerto, ¿verdad? Ahí dan una lista que dice, Dios mío, en serio, ¿verdad? Esto es un insulto a mi lógica, pero el que se lo quiera creer, bueno, ese es su problema. Entonces, esta historia, bien conocida, con información histórica que existe, han encontrado, ¿verdad?, manifestación de un pueblo extranjero en Egipto, como esclavo, constructores, manuscritos, ¿verdad?, en las paredes en hebreo, o en aquel tiempo era el hebreo acadio, o la lengua cota, que era una manifestación, ¿verdad?, o una revoltura entre lo que hablaba la descendencia del pueblo de Israel con la mezcla de los egipcios. Las cartas a la Marta, toda esta información que existe a nivel histórico mundial están visibles. Y esta historia no la podemos negar. Sin embargo, quiero enfocarme que la actitud del pueblo de Israel en esta situación respecto a las promesas de Dios, respecto a lo que habían visto de la manifestación del poder de Dios, y todavía ellos, al igual que nosotros, porque no somos diferentes a ellos, nos enfocamos en lo negativo. Permíteme leerte, por favor, Números 16, del 13 al 14. Números 16, del 13 al 14. Dice Números 16, del 13 al 14, «Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente», rebelándose contra Moisés y obviamente contra la autoridad que Dios le había delegado a Moisés. «Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos». Quiero que noten, por favor, ante esta rebelión de Coré y toda la gente que la había seguido, no fue la única ocasión
en donde el pueblo de Israel se haya enfocado en lo negativo. No me malinterpreten, nosotros no somos mejores que ellos. Solamente esto es una muestra de cómo nosotros tenemos, los seres humanos, esta actitud en enfocarse en lo negativo. Dios ya les había mostrado su poder milagrosamente ante el pueblo de Egipto. Habían visto cómo se abría el mar muerto, cómo habían cruzado, ¿verdad? Habían llegado a la manifestación de Dios. Y todo esto nos damos cuenta que el pueblo aún así se enfocaba en el hoy, en el ya, en el quiero ya, en me está doliendo, me estoy fastidiando y las cosas a mi manera. Entonces el pueblo de Israel dice a Moisés: ¿por qué te enseñarías de nosotros? Mira, nos vas a matar, nos vas a tener que básicamente sacar los ojos para seguirte ciegamente, porque tú nada de lo que has prometido se ha visto. A ver dónde está la tierra, dónde están las viñas, etcétera, etcétera. Esta es solamente una manifestación, ¿verdad? Si recordamos, nos daremos, vendrá a nuestra memoria cuando también se enojaron porque no había carne, no había pan, no había agua. Esas son solamente una manifestación. Entonces, el enfoque del ser humano es siempre lo negativo. No me malinterprete. Claro que habían sufrido, claro que tenían sed, claro que tenían hambre, claro que estaban fastidiados, el calor, ¿verdad? Los había fastidiado, es muy natural. Y usted dirá, bueno, pues es que si nosotros ponemos en la lista todo esto que estaba aconteciendo, no es para menos. Escúcheme bien, lo entendemos claramente. La Biblia no lo niega. Dios probaba el corazón de ellos para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que se encontraba en su corazón. Dios ya lo sabía, no tenía nada que exponer a Dios porque ya lo sabía, sino que lo hizo para que nosotros como seres humanos nos demos cuenta que aun cuando Dios nos dice, mira, y ponga su nombre, esta es mi promesa: protección, provisión, vida eterna, paz, seguridad. Aflicción sí va a haber momentos difíciles, tristeza, como dijo el mismo rey David en el Salmo 23, que muchos de ustedes y no sabemos de memoria: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No niega que habrá momentos que habrá que caminar en valles difíciles de atravesar, donde siente uno tristeza, angustia y hasta a morir, pero aún así él dice: pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que David, lo que Dios quiere que nosotros veamos, que en medio de esas circunstancias difíciles, Dios quiere que no nos enfoquemos en lo negativo. El pueblo de Israel veía toda esta lista de cosas negativas. Obviamente tenían a sus hijos: mi hijo no tiene agua, eso, aquello. Pudieron haber dicho: Señor, mira, aquí está la situación, tú conoces nuestra condición, sabes que necesitamos agua, quisiéramos comer pan, quisiéramos comer carne, y Dios hubiera respondido de otra manera. Y lo hizo, les dio agua, les dio comida, les dio pan, les dio protección, lo hizo. Solamente que el pueblo perdió la bendición hasta la segunda generación, que fueron los de 20 para abajo, para recibir la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque se enfocaron en lo negativo. Mal agradecidos. Hermanos, ¿somos mejores que ellos? No, en ninguna manera. Permítame leerte otro pasaje que habla acerca de enfocarse en lo negativo, y se encuentra en Proverbios capítulo 17:13. Proverbios 17:13. Vuelvo a mencionar, no es malo analizar la situación y decirle: Señor, esta es la condición, esta es la situación, mi enfermedad, mi soledad, mi tristeza, mira mi cónyuge, mira mis hijos, Señor, la situación es dolorosa, triste, pero vengo a ti, Señor, no quiero enfocarme en eso, quiero ver tus promesas. Tú dijiste que me vas a dar paz, que me das ánimo, Señor, estoy aquí, ayúdame. No es sencillo, claro que no lo es, pero es necesario enfocarse en lo que tiene valor, y ahorita vamos a ver eso. Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Aquel hombre que es malagradecido. Tú recibes la vida de Dios, el aliento, la familia, el dinero, aun cuando ni siquiera creas en Dios y te autonombres ateo, agnóstico, lo que tú quieras. Dios, de Él provienen todas las cosas. Lo quieras aceptar o no, eso no niega la verdad absoluta de la Biblia. Así lo declara Deuteronomio capítulo 8. No tengas oportunidad de leerlo. Eclesiastés capítulo 5. Y nos damos cuenta que Dios es el que da la vida, el que provee el sustento, el que permite que tú tengas tu casa, tu trabajo, tu negocio y vaya adelante. Pero en el momento que tú
das mal por bien a quien quiera que tú quieras decir, a tu cónyuge, a tus hijos, al acreedor, a algún negocio, una venganza, no, se lo merece, das mal por bien, dice Dios, el mal no se apartará de su casa. Qué tremenda declaración, pero también es un consejo. La pregunta es, ¿lo tomarás? O lo tomaremos, dijo el otro, ¿verdad? No por nada, el apóstol Pablo nos invita, aquí es lo que quiero decir, enfocarnos nuestros pensamientos en lo que debe de ser lo correcto. Porque usualmente, Pablo lo dice porque usualmente el enfoque humano es lo negativo. Es que usted no conoce a mis hijos, a mi cónyuge, el trabajo, esto, aquello, el dinero, las deudas. Ustedes siempre nos enfocamos en lo negativo. Vuelvo a mencionar, no es malo ponerlos en la mesa y analizarle y decirle a Dios, esta es la condición, estas son las circunstancias, esa es la necesidad, Señor. Pero yo quiero enfocarme en tus promesas, no en esto que me ha traído quizás tristeza, problemas de descanso, de alimentación, etc. Y comenzamos a nosotros a creer, ¿verdad? Y enfocarnos en lo peor. Así somos, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Pierdes el trabajo, ya nunca voy a poder, ¿verdad? Tener un trabajo como este. Una traición, ya no puedo confiar en nadie. Hay quizás un hijo malagradecido, algo, no, ya voy a morir, ¿verdad? Con mis canas verdes. Una enfermedad, ya me voy a morir. Miren, hermanos, no me malinterpreten. Claro que debemos de analizar y decir, bueno, quizás me dijeron que tengo cáncer, bueno, me dijeron que tengo esta enfermedad, que tengo diabetes, que tengo aquello, Señor, voy a hacer lo necesario y ser responsable. Si ha sido mi error, me voy a ser responsable, Señor. Ten misericordia, me voy a enfocar en lo que tú quieres que haga y hacer quizás enmiendas en mi vida. Pero hermanos, si se fijan, usualmente nos vamos, ¿verdad?, al extremo negativo. Al extremo negativo. Filipenses capítulo 4, 8 y 9, dice el apóstol Pablo, porque su condición, porque nuestra condición es enfocarnos en lo negativo, dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nos enfoquemos en todo lo que tiene valor ante los ojos de Dios. Y noten que comienza en el pensamiento. Bueno, ya vimos enfocarnos en lo negativo. En segundo lugar, la Biblia nos habla del peligro de ser malagradecido, también nos lleva a creernos autosuficientes. Proverbios 21:4, creerse autosuficiente. Proverbios 21:4, en Proverbios 21:4, el rey Salomón dice lo siguiente: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, subraya eso, pensamiento de impíos son pecado. Si nos ponemos a pensar, las personas que ante la ley sus vidas son incorrectas. Voy a poner ejemplos, ¿verdad? Aquellos que son quizás narcotraficantes, que son quizás asesinos a sueldo, quizás sean tranzas, que tengan algún negocio, ¿verdad?, oculto, por ahí, por debajo, hacen todo debajo del agua, como se dice. Es natural que el ser humano quiera rodearse de personas fieles, honestas y leales. Es más, hasta estas personas que están en el ámbito del narcotráfico, de sicarios, lo que tú quieras, quieren usualmente rodearse de personas leales y honestas y fieles a ellos. Pero qué ironía, ellos ante la ley no lo están. Fíjate nada más el pensamiento humano, ¿verdad? O sea, yo quiero que los que me rodean sean buenos conmigo, que sean fieles y leales, que ninguno de esos me vaya a traicionar, pero yo sí voy a traicionar la ley, yo sí voy a traicionar a otros, yo sí voy a hacer trances. Nada más para que te veas la ironía del ser humano. La Escritura nos enseña que esto es el hombre por naturaleza quiere que se le haga, pero no está de acuerdo en hacer.
Y cuando nosotros analizamos este peligro de ser malagradecido, así lo hacemos con Dios. Dios, la Escritura nos presenta que el ser humano tiene la condición para recibir el perdón, la bendición y la dirección de Dios. Pero el ser humano ha decidido voluntariamente, porque nadie nos hace manita de puerco, nadie nos, ahorita en esta parte del mundo, porque hay en otros lugares donde si le ponen una pistola y le dicen no creas en Dios o no creas en Dios, hay en otros lugares donde sí lo hacen y muchos de ellos siguen creyendo a Dios y ponen su vida. Pero aquí en esta parte del mundo muy pocas personas han tenido esta clase de experiencia. Y aún así nos creemos autosuficientes, altivos, nos creemos, ya tengo mi trabajo, mi negocio, mi casa, mi carro, ¿verdad? Y ahí vas y hasta manejas así y te pones guante, a una altivez, ¿verdad? Terrible. Dice Romanos capítulo 1, 21, Romanos 1, que nadie se sienta aludido, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que se ve. Por favor, no estoy tratando de mencionar a nadie, simplemente es lo que vemos. Romanos 1, 21 dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, fíjate, por favor noten que la actitud del ser humano no es tener no evidencia de Dios, es decir, no existe evidencia, como muchos filósofos, ¿verdad? Han dicho, es que no hay evidencia. Por favor, ¿verdad? O sea, esto es absurdo creer que la plataforma de la creación fue hecha de una explosión o de la nada, ¿verdad? O que venimos de un renacuajo, o sea, cuánto tiempo surgió, ¿verdad? Para que haya convertido, ¿verdad? Nuestro sistema respiratorio de uno que vive en el mar a uno que vive afuera. Esto es absolutamente absurdo. Pero lo maravilloso de Dios, fíjate nada más, antes de nacer, el bebé, la criatura, no puede vivir en el exterior de un líquido. Y así Dios, ¿verdad?, lo creó en la bolsa de la madre, el líquido amniótico, pero en cuanto sale, ya no puede, ¿verdad?, vivir en el líquido. Lo maravilloso de Dios y la creación para darnos cuenta que el ser humano no es autosuficiente. No podemos separarnos de Dios, porque cuando lo hacemos, dice aquí Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y subrayo eso. Y malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, pues no hay Dios. No, si hay maldad, no hay Dios, ¿verdad? ¿Puede Dios crear una piedra que Él mismo no pueda crear? O sea, fíjate nada más, ¿verdad? O sea, lo que se pone a pensar el hombre. Y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, en tinieblas. Vivimos el ser humano, si no aceptamos a Dios, en tinieblas, y se vuelve cada vez más oscuro. Segunda a los Corintios 10:5, segunda a los Corintios 10:5 dice de la siguiente manera, segunda a los Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, Dios dice, en el mundo va a haber pensamientos, va a haber filosofías, corrientes de pensamiento que van a traer tu pensar. Pero cuando tú ves eso, tú tienes que derribar esos argumentos con la palabra de Dios. Tienes que estar capacitado con la misma Biblia para presentar la verdad de Dios, y para eso requiere una profundización en la palabra de Dios. No estoy diciendo que te metas en un seminario, si eso es lo que Dios te ha llamado, qué bueno, pero puedes tú recibir luz, iluminación de parte de Dios a través de su palabra. Eso dice el Salmo 17, hace sabio al sencillo, pero hay que profundizarnos más. Hay que decir, bueno, Señor, ¿qué quisiste decir aquí? Voy a escuchar una predicación, voy a leer un libro que hable respecto a esto de una persona cristiana que conozca y reconozca a Dios, a Cristo como Dios y como el único medio para salvación, ¿verdad? Ese es un consejo que yo doy a todas las personas. Si tú has leído un libro o vas a leer un libro y sabes que el autor no cree que Cristo es Dios y que es lo suficiente su sacrificio para ser salvo, entonces ten cuidado, porque está desviado de la palabra de Dios, porque eso enseña la Biblia.
Entonces es importante entender, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento a Cristo se nos presenta como el que nos traería la salvación, que nos traería la bendición. O sea, esto es maravilloso de entender, por favor. La Biblia nos enseña en Isaías 9:6, donde dice que Dios fuerte, esa palabra Dios, ¿verdad? Fuerte, habla acerca, o Ejod se refiere a Dios como el único, el uno. O sea, Dios único, Dios el único fuerte, el que tiene la capacidad, y es el mismo título o palabra que se utiliza solamente Jehová. Zacarías capítulo 11, 12 y 13, específicamente el 13, dice de Jehová, dice, y me vendisteis por 30 piezas de plata. O sea, Jehová dice que me vendisteis por 30 piezas de plata. ¿Y a quién vendieron por 30 piezas de plata? Jesucristo. O sea, a Jesús como Jehová en el Antiguo Testamento es Dios, es el mismo, la Trinidad, ¿verdad? Eso es maravilloso. Desde el Antiguo Testamento se nos presenta. Salmos 10:4, Salmos 10:4. Salmos capítulo 10, versículo 4, dice de la siguiente manera: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La persona que comienza a creerse autosuficiente, Dios le da dos características o dos clasificaciones. Uno, altivo. Número dos, plataforma de maldad. El malo por la altivez, no busca a Dios. Mucho cuidado con esto, hermanos y amigos. Y en tercer y último lugar, el peligro de ser malagradecido es enfocarse en lo negativo, en creerse autosuficiente. Y número tres, olvidarse de Dios, ¿verdad? Es gradual. Aquí nos dimos cuenta, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Bueno, Deuteronomio 32, 18, quiero leer algunos pasajes, dos porciones de la Escritura. El primero está en Deuteronomio 32, versículo 18, y dice de la siguiente manera: de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Qué tremenda esta declaración que hace Moisés en este cántico de la actitud del ser humano. Ya lo leímos en Romanos capítulo 1, versículo 21, donde habla de, sabes que hay un Dios, pero no le das gracias, y te envuelves en tus pensamientos y te olvidas. Todo esto es gradual, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer más énfasis en esto. En Deuteronomio capítulo 8, esto es lo que le pasa, y disculpe lo que voy a decir, a muchas personas que buscan de Dios, pero comienzan a olvidarse cuando comienzan a prosperar. Oh, ya me va bien en mi negocio, tengo esto, tengo mi tranza, tengo mi amante, tengo mis carros, y mira, no me pasa nada. No, no es cierto, Dios no me va a hacer nada. Y tener esa actitud y menospreciar y pisotear la misericordia y la gracia de Dios es garrafal. En Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Voy a brincarme al 17 al 20. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, y a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Quiero que noten aquí, por favor, 5 cosas que son graduales, ¿verdad?, que nos llevan a olvidarnos de Dios. Y esto es lo que le pasa a las familias, bueno, individuos, familias y naciones, que se creen autosuficientes. Versículo 11 dice: dejas de obedecer a Dios. Nos envolvemos más y más en el pecado. Mira, ya hice mi tranza y no pasó nada. Mira, le mentí a la IRS. Mira, tengo mi amante. Mira, ya hice esto. Mira, robé y no me pasó nada. Comenzamos a desobedecer a Dios y a envolvernos más y más en el pecado. En segundo lugar, dice el 14,
se enorgullezca tu corazón, el orgullo. Y yo, ¿verdad? Yo mero, a mí nadie me enseñó, yo lo hice por mí mismo, etcétera, etcétera. El 17, la autosuficiencia. Y digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ya tengo dinero, ya tengo posesiones y yo lo hice por mí mismo. Dios, no, a mí Dios ni me ayudó, ¿verdad? No metan a Dios aquí, ¿verdad? Oye, están mejorando las cosas. No le des gracias a Dios. Ya, si te acuerdas de cosas que han pasado últimamente con este tema, bueno, no es mera coincidencia, no es mera coincidencia, es la Biblia hablando de la actitud del hombre. Versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y te inclinares a ellos, nos habla de idolatría. Tu enfoque ya no es Dios, sino hacer más dinero, tener más amantes, a ver qué puedes hacer más, a ver a quién pisotear más. Pero el versículo 20 da una noticia terrible. Versículo 20, perecerás. Perecerás. Perecer significa dejar de existir, llegar a su fin, perder la vida, pero usualmente por una catástrofe o una acción violenta. Dios dice, en el momento que tú te alejas de mí, porque Él no se aleja, tú te alejas a través del pecado, del orgullo, de la autosuficiencia, de la idolatría, básicamente te estás aventando al voladero. Y por una catástrofe o quizás, ¿verdad?, una acción violenta, quizás puedas perder todo. Quizás no la vida, pero sí todo lo que tú crees que te trae satisfacción. ¿Es esto lo que quieres para tu vida? ¿Es esto lo que queremos para nuestra vida? Como individuos, como familias, como naciones. Este es un gravísimo peligro que aplica no solamente al individuo, ya lo dije y lo vuelvo a mencionar, a las familias también malagradecidas o a las naciones malagradecidas con Dios. El olvidarse de Dios es gradual, hermanos y amigos, y es lo peor que le pueda pasar a una persona, a una familia, a una nación. Y todo comienza por menospreciar el agradecimiento. El dinero o los bienes materiales no es el factor, escúcheme bien, porque hay gente que me ha dicho, no, pero pues es que yo cómo voy a ser malagradecido si ni soy rico, o mire, yo tengo mucha condición, o falta de bien, por eso estoy así. Este no es un factor. Hay gente que tiene todo y es malagradecida, y hay gente que tiene todo y es bien agradecida. Como también hay gente que no tiene o que tiene escasez y es malagradecida. Y hay otra que tiene escasez y es bien agradecida. Eso no es un factor, es la condición espiritual. Es la condición espiritual. Comienza hoy a dar gracias por lo que tienes o tenemos y ser agradecidos. De otra manera, nos estaremos conduciendo a un peligro de ser malagradecidos. Durante todo este mes, ¿verdad? Usualmente en los Estados Unidos nos enfocamos en el agradecimiento, dar gracias, Thanksgiving. Y es importante entender que esta no es una condición de un mes. No me interprete, qué bueno que lo hacemos, ¿verdad? Qué bueno que en un mes nos enfocamos, qué bueno, hagámoslo, pero que no sea la limitante del 1 al 30 de noviembre, sino que proceda todavía más y enfocarnos en aquello que Dios le agrada. Número 1, enfocarnos en lo que Él le agrada. Número 2, depender de Él. Y número 3, siempre acordarnos de Él. Gracias Dios por el día. Cuando te acuestas, a levantarte, perdón, gracias Dios porque pude descansar, porque sabes que Señor, quizás no descansé, pero gracias porque me voy a levantar, ayúdame Señor, o dame fuerza, dame paz, dame ánimo, confío en ti, dependo de ti, por favor guíame. Ya estás en tu trabajo, igual, y llegas a tu hogar, gracias por mi familia, Señor, estoy cansado, pero dame fuerzas para disfrutar, y en la noche, Señor, dame el descanso para que pueda dormir, ¿verdad?, tranquilo, en paz, descansar, y el día de mañana continuar adelante. Así como dice el rey David en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir y vivir, agrego, confiado. La pregunta es, ¿lo haremos? Es algo muy personal. Yo te invito a que lo hagamos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la cruz.
Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para darnos a nosotros esperanza, darnos vida y sobre todo, Señor, seguridad eterna. Reconocemos tu poder y tu gran gloria y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar contigo a través de la oración, conocer tu verdad absoluta y tu pensamiento, tu persona a través de tu palabra, la cual nos quiere iluminar, dar luz, dar seguridad y sobre todo dirección en un mundo lleno de tristeza, de dolor y de tinieblas. Gracias, Señor, porque podemos nosotros confiar en que tú nunca te equivocas, que tienes cuidado de nosotros y has establecido, Señor, el medio para bendición humana. Y tu bendición es la que guía, la que enriquece la vida espiritual, emocional, física, material, económica, en todas las áreas, porque tú te complaces en bendecir a tu creación cuando nosotros somos agradecidos. Perdónanos, Señor, si no lo hemos sido y estamos en peligro de ser o siendo malagradecidos. Gracias, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no le puedes decir a Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios, porque no has creído en el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Qué me refiero con esto? Reconoces que hemos pecado, que todos nos hemos descarriado, como dice Isaías 53, y hemos desobedecido la ley de Dios en algún área. Y con uno que hayamos violado, dice Dios y Pablo, hemos violado toda la ley. Entonces, si tú reconoces esto y le dices, Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero tu dirección y yo quiero sobre todo llamarte hijo, porque nada más los que creen en el nombre de Cristo, Juan 1:12, tienen el privilegio, la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero yo agrego, ¿verdad?, también la responsabilidad de vivir como hijos dignos de Dios. Te invito a que le entregues tu vida y dile, Señor, perdóname, reconozco que he pecado contra ti. Puedes ser honesto y decirle por esto, aquello y más allá. Y te pido perdón, por favor, reconozco que Cristo es el Hijo de Dios, es tu Hijo, el Mesías, quien tomó mi lugar en la cruz, porque mi vida merecía la muerte, pero Cristo dio su vida por mi vida, y ahora a través de Él te agradezco y quiero vivir a través de su pensamiento, de su persona, de su vida. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, háznoslo saber, para que tú y yo podamos gozarnos en esto y orar por ti. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesucristo. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Que así sea. Amén. Número 6, del 24 al 26. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.